Bienvenidos a esta segunda teleconferencia sobre el tema de la segunda fase del momento número uno del curso de metodología de investigación, que consiste en redactar una posición teórica con respecto al proyecto de aula que se ha sugerido para este primer momento. Observaremos cuáles son los pasos sugeridos para realizar esta posición teórica. ¿Qué es una posición teórica? La posición teórica es un punto de vista, es una posición, es una mirada desde unas teorías o unos autores que hayan abordado las variables que se han identificado o se han redactado en la pregunta problema. Esa posición teórica abordaría desde el punto de vista epistemológico, metodológico, sociológico, ontológico y axiológico de esas variables que hay allí. También la posición teórica se conoce con el nombre de fines cognitivos. Desde el punto de vista del área epistemológica, cuando se va a realizar una posición teórica o un marco teórico, tiene que ver con la relación de las variables con respecto a las teorías o los autores que esa variable va a indicar. Es decir, si la variable busca desde una perspectiva interpretativa o hermenéutica o desde un punto de vista positivista, es decir, de buscar unos elementos cuantitativos, o desde una teoría crítica, es decir, que busca la comparación y contraste de ciertas teorías, o el constructivismo social, es decir, se va a hacer un rastreo de particularidades a raíz de unos elementos sociales que formarían una complejidad frente a esas variables, o una lectura fenomenológica, es decir, esas variables como desde ellas mismas expresan su manifestación de ese problema, o si se va a hacer desde un punto holístico, es decir, se van a recoger diferentes epistemologías frente a esa variable. Desde el área metodológica es poder hablar desde el marco teórico. Una vez la epistemología se haya identificado a través de las variables cuál es la epistemología, se observa cuáles serían esa metodología, esos métodos, esas técnicas y esos instrumentos apropiados para poder describir u obtener los datos de esas variables. Entonces, el marco teórico lo que defendería es cuál es esa metodología, es decir, métodos, técnicas e instrumentos apropiados para poder levantar la información sobre las variables que se están estudiando. En las metodologías se conocen de dos tipos, cuantitativa y cualitativa, pero hay otro tipo de metodología que se conoce con el nombre de mixta. Cuantitativa cuando se refiere a unos datos numéricos o estadísticos, y cualitativo cuando se va a levantar unas categorías y se va a describir esas categorías sin necesidad de recurrir a un marco estadístico o numérico. Dentro de las técnicas de investigación, pues se puede resaltar estas 16, existen muchas más, pero había que observar si esas variables dentro de las preguntas o de la pregunta problema que se ha sugerido en el proyecto de aula, ella requiere, para poder evidenciarse, requiere de técnicas de laboratorio o experimental de campo o estadístico, o es descriptivo de hechos, si son deductivos, si requiere de una técnica directa en el campo, si es de registro escrito o hablado, si se hace a través de entrevista, cuestionario, por fotos, por videos, por audios, por historias de vida, por una narrativa literaria o por grupo focal. Y de igual manera, pues dependiendo de la técnica de investigación, a ellas están ligadas unos instrumentos. Entonces, para las técnicas, por ejemplo, de laboratorio, pues existen instrumentos como la medición o formatos específicos de registro. O para las técnicas experimentales de campo,
implicaría herramientas e instrumentos de medición y formatos específicos de registro para obtener esa información. Si son técnicas estadísticas, pues hay unos instrumentos apropiados para esas técnicas, que bien puede ser el de conteo o algunos formatos donde se registraría las veces como se repite ese evento. O para las técnicas de registro descriptivo, pues se puede levantar una relación de hechos o rutas de observación de esos hechos. O para las técnicas deductivas podrían usarse unas guías de análisis deductivo, es decir, de principios o axiomas o ideas generales que ese grupo focal contiene. Entonces, cuando se va a elaborar un marco teórico o una posición teórica, implica que el estudiante debe saber o el investigador debe saber cuáles son las variables que hay en las preguntas y sobre esas variables que hacen parte de las preguntas observar cuál es la epistemología, es decir, cuál es cuál sería ese enfoque de investigación, bien sea fenomenológico, hermenéutico, histórico, exploratorio, fenomenológico, cuál sería el apropiado para abordar esas variables, y luego debería saber también cuál es el método apropiado para abordar esas variables, si puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, y qué técnicas e instrumentos nos permitirían a nosotros obtener los datos de esa investigación. Por eso, dentro de las etapas de la construcción de la postura teórica para esta segunda fase, se les solicitó en el primer momento, en la primera fase, que ustedes hicieran la revisión de una literatura especializada sobre el tema que se está trabajando en el proyecto de aula. Y se les propuso que elaboraran unas fichas bibliográficas en los cuales ustedes determinaran teorías, investigaciones o indagaciones que se han hecho al respecto, y especificaran si esas fichas bibliográficas o esos datos de esas teorías o esos autores son de unas fuentes científicas o soportables con unas evidencias o demostraciones a nivel metódico o científico. Y en esta segunda fase se les solicita adoptar una teoría o una perspectiva teórica de referencia a esa revisión de la literatura especializada que ustedes los tienen expresadas en fichas bibliográficas. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Deben, dentro de las fichas bibliográficas, observar cuál es la de mayor confiabilidad y a través de esa ficha tener en cuenta lo siguiente. Toman de esas fichas, observan cuáles son las teorías, cuál es el marco teórico que ellos tienen, cuál es el aporte epistemológico y metódico que esas fichas bibliográficas le aportan al trabajo. Entonces ustedes escogerían dentro de esas fichas cuáles serían las teorías o los autores que están aportando a esas variables, qué epistemología la aporta y qué métodos o qué método y qué técnicas e instrumentos serían los apropiados para poder obtener los datos de las variables de la pregunta problema que se sugirió. Entonces ustedes presentan la idea, cuál sería como la tesis fundamental o las tesis fundamentales que aportaría a ese problema, a esas variables. Luego buscarían unas citas o ideas de los autores, citarían de dónde ustedes extraen esas tesis y comentan esas citas. Es decir, qué es lo que está aportando epistemológica y metódicamente esos autores o esas tesis o esas investigaciones que ustedes realizaron, qué le están aportando a las variables de la pregunta que se sugirió en el proyecto de aula. Y se elabora un texto coherente y cohesivo, es decir, que los párrafos tengan una idea principal sustentada con unas ideas secundarias y apoyadas en unas citas, y que sea cohesivo, es decir, que cada párrafo vaya profundizando o vaya ampliando la mirada en torno a las variables de la pregunta. ¿Cuál sería el contenido que se espera de esa posición teórica o de ese marco teórico? Es decir, se espera que ustedes redacten
una descripción de las teorías que se usan para abordar las variables que se expresaron en la pregunta problema del proyecto de aula de este curso. Ustedes deben presentar las tesis de esas teorías, cuáles son los argumentos de esas teorías que apoyan a esas variables, que nos darían una visión o una perspectiva de mirada de esas variables. Si la pregunta es comparativa, se debe escribir la interacción de contraste y semejanzas que se dan entre los autores. Si la pregunta problema se trata de comparar una situación X con una situación Y, entonces había que observar cuáles son esas teorías que están a favor de un punto de vista y cuáles están en contra de ese punto de vista. Si la misma pregunta problema conduce a que haya una comparación entre dos variables. También que haya una definición de los conceptos, es decir, si esos teóricos o esos autores o esas teorías aportan una definición, una significación o un sentido sobre cómo se debe entender esa variable de esa pregunta. Y se termina con 2 párrafos de conclusiones sobre cuál sería ese aporte, ese impacto social o ese impacto axiológico de valores, de cambio de valores o de ideología en torno a estas teorías, es decir, qué aportan esas teorías al cambio de percepción sobre el problema que se planteó. Si hay una sugerencia, un punto de vista diferente a la que se viene teniendo en el mundo cotidiano. Entonces, esa es a grosso modo lo que ustedes deben realizar en una posición teórica. También los quiero invitar a un trabajo de usar el Skype para en las horas que les he colocado en la agenda de atención de estudiantes para que ustedes puedan usar el Skype y podamos comunicarnos sobre los temas o avances que ustedes tienen en este marco teórico. De igual forma, pues invitarlos al chat para que ustedes ingresen y puedan tener una mayor acercamiento al trabajo que ustedes tienen o de aclaración sobre conceptos de este trabajo. Recuerden que se cierra el 29 de marzo esta actividad, es decir que aproximadamente el 26-27 ustedes ya deben tener algo consolidado para la corrección de sus compañeros, el aporte de sus compañeros y el 28-29 ya estén adjuntando el trabajo en el entorno de evaluación y seguimiento.